Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente. Ahora vamos a tener una jornada un poco especial, ya que es un resumen de todo lo que hemos visto hasta la fecha. Pero antes vamos a comenzar poniéndonos en la presencia del Señor. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Dios, te queremos dar las gracias por este día, por esta noche que ya está iniciando. Nos queremos poner en tu presencia y pedir tu Espíritu Santo para que venga a inundarnos y nos dé oídos espirituales, que podamos pasar esa palabra y ese alimento de nuestra mente a nuestro corazón y después poderla hacer vida, mi Dios. Espíritu Santo, quédate con nosotros, que todos tus hijos, tus ovejitas se puedan conectar. Quita todo impedimento, Señor, ya sea de tiempo, de indisposición, de enfermedad. Señor, tú conoces las circunstancias. Te pido que les recuerdes que tú los estás esperando para poder amarlos a través de este alimento, porque solo tú eres palabra de vida eterna, Señor. Espíritu Santo, quédate en nuestros corazones. Mamita María, yo te pido que vengas a interceder por este momento, por esta clase, por cada aparato, por el internet y por la radio y por todo lo que se utiliza para poder grabar y transmitir esta clase que es palabra tuya, mi Dios. Desde ya te damos las gracias. Tuyo es el poder, el honor y la gloria una vez más. Y vamos a quedar reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches a todos. De nuevo, ¿verdad? Vamos a comenzar este resumen de todo lo visto hasta la fecha. Y vamos a comenzar con la primera clase, que fue sobre nuestra misa. ¿Se recuerdan que nuestra clase era la Santa Eucaristía, verdad? Y decíamos que la misa es la fiesta en la que nos reunimos para celebrar la resurrección de Jesús. Y es donde comemos y bebemos de su cuerpo y de su sangre. Y tenemos en la palabra de Dios, en San Mateo 26, 28, lo siguiente. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo: beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza. Sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Esta es palabra de Dios. Alabamos, Señor. Celebramos la resurrección de nuestro Señor, ya que por medio de ella venció a la muerte y a nosotros nos dio el mayor de los regalos, la salvación. Nuestra salvación. Es en la misa en donde podemos recordar la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y también el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz, en donde Él se ofreció como cordero para nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Decíamos que cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto, Dios le pidió que celebraran la fiesta de la Pascua, llamada Pascua, ¿verdad? Y en ella debían ofrecer un sacrificio como agradecimiento por haber sido liberados de la esclavitud en la que se encontraban. Y Jesús, antes de morir, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Y esto lo tenemos en San Lucas 22, 14, 20.
Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte, porque les digo que no celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Esta es palabra del Señor. Entonces fue en ese momento que les pidió que lo siguieran haciendo en memoria de Él, comiendo y bebiendo de su cuerpo. Pues allí encontraríamos presencial, real y verdadera estos elementos, que son su cuerpo en el pan y su sangre en el vino, que serían dados como sacrificio para la nueva alianza entre Dios y los hombres. Es importante que participemos todos de la misa, porque es la única forma en la que podemos recibir a Cristo Jesús vivo en nuestro corazón. Por eso es importante que no faltemos, y como lo decíamos en la clase, ¿verdad? Tenemos que ir a nuestra misa felices como protagonistas, ¿verdad? Para vivir cada momento concentrados, sin distracción, con la fe de que vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en nosotros. Que ese es el objetivo principal de ir a celebrar esa fiesta. Decíamos también que debemos de ir vestidos correctamente, como a una fiesta, no sin exageraciones, ¿verdad? Sino que como todo un cristiano hijo de Dios. Y Jesús instituye la misa para que participemos de ella de una manera activa. No quiere que seamos solo espectadores, sino que la vivamos con fe. ¿Y quiénes participan de la misa? Pues el pueblo de Dios. ¿Quién la preside? El sacerdote, que es el representante de Cristo, ¿verdad? Y los ornamentos que los conocimos también durante la clase, ¿verdad? Que era la estola, la casulla, el alba, el cíngulo, y decíamos que la casulla es de diferentes colores dependiendo la época, ¿verdad? O la festividad en la cual se esté celebrando. Decíamos que en Cuaresma y en Adviento esa casulla es de color morado. Y en la época de Pentecostés, en el tiempo de Pentecostés, es rojo. Y para las demás festividades son de color blanco, ¿verdad? Esto como manera de recordatorio, ¿verdad? Recuerden que es un resumen. Hablábamos de las partes de la misa, ¿verdad? Veíamos que tenemos una oración colecta, ¿verdad? En donde todos oramos al principio. En silencio podemos pedir por las intenciones de todos, ¿verdad? Después vamos a pasar a la liturgia de la palabra, que es el momento donde se escucha con atención la proclamación de la palabra de Dios, ¿verdad? Sin distracciones. Vienen las lecturas, viene el evangelio, que se escucha de pie, precedido por el canto del aleluya, que no siempre, salvo en Cuaresma, ¿verdad? No se canta el aleluya. Después viene la homilía, que no es un discurso personal que el sacerdote nos da, ¿verdad? Sino que es la predicación del sacerdote. De ahí profesamos nuestra fe en el credo, ¿verdad? Y viene la oración de los fieles, que donde todos intercedemos por las necesidades de la iglesia y de la sociedad. Después viene la presentación de las ofrendas, ¿verdad? Se recuerda orando
cuando los fieles llevaban a sus casas los dones y debían ser ofrecidos y presentados al sacerdote. Después viene el lavatorio de manos, que es el deseo de purificar nuestro corazón antes de tocar las cosas santas. Eso es lo que hace el sacerdote, ¿verdad? Después viene la conclusión de la preparación de todos los dones, donde todos suplicantes rogamos para que el sacrificio ofrecido sea agradable a nuestro Señor. Después viene la plegaria eucarística, la acción de gracias y santificación, el Padre Nuestro, que es la oración que Jesucristo nos enseñó, ¿verdad? Y el rito de paz, ¿verdad? Que ahora ya no nos lo podemos dar como acostumbrábamos todos los cristianos. Después viene la fracción del pan, que es el alimento que necesitamos y ya está listo para que nosotros lo podamos recibir. Después viene la comunión, que es el momento más esperado, al cual tenemos que ir preparados, ¿verdad? Preparados para poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por último viene la conclusión, ¿verdad? Donde es el saludo a Dios y la bendición que el sacerdote nos da a nosotros. Y la despedida, en donde nos dice, pueden ir. El Señor nos manda a irnos en paz después de recibir la Santa Eucaristía. Eso es lo que tenemos que tener muy presente, que tenemos que irnos en paz para podérsela transmitir a los demás, en nuestras casas, en nuestros hogares, en el vecindario, a cualquier lugar que vayamos después a misa, ¿verdad? Que no se nos olvide eso. Llevamos el cuerpo y la sangre de Cristo en nosotros. Bueno, gloria a Dios. Este es el pequeño resumen de nuestra Santa Eucaristía, ¿verdad? Seguimos con el siguiente tema y el siguiente resumen. Bien, mis hermanos, buenas noches. Vamos a recordar lo que vimos en el tema de amistad con los hermanos. Voy a tratar de revisar de manera breve todo lo que los subtemas en los que se dividieron estas dos clases. Si se recuerdan, eran dos temas que trabajamos en uno, de amistad con los hermanos. Primero veíamos que hablamos de la casa, que el primer lugar en el que nosotros vamos aprendiendo gestos de cariño, gestos de amor, de atención, de dedicación hacia los demás, es en nuestra casa. Entonces es importante, y por eso tenemos esta cita que nos recuerda lo que vimos en la clase, que es tomada en la primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Pues quien no se preocupa de los suyos, y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Palabra de Dios. Vemos nosotros que tenemos, la palabra nos llama, y el Señor a través de su palabra nos llama a mostrar el amor primero con las personas que están en nuestra casa. Y eso es sumamente importante porque en la casa creamos esos hábitos, creamos esos detalles de amor. Si los niños crecen en un ambiente donde no hay amor, donde no hay atención hacia el otro, pues van a replicar eso. Entonces es importante ir creando estos hábitos y nosotros como adultos asegurarnos de ser ejemplo de amor hacia los hermanos y en este caso nuestro prójimo más cercano, que son los que están en nuestra casa. En la casa es donde se pone en práctica todo lo que Jesús nos enseña. O sea, ahí comenzamos a poner en práctica todo lo que Él nos enseña. Nos enseña a amar, nos enseña a perdonar, ¿verdad? En la casa aprendemos a perdonar, a compartir con otros, a consolar al que está triste, a reír también, a alegrarnos, a disfrutar de los buenos momentos y de las cosas buenas que le pasan a todos los miembros de la familia. También a llorar, también aprendemos a compartir momentos de tristeza y llanto, a sentir con el otro familiar, con la persona cercana a mí que también está sufriendo. Entonces, el Señor nos llama a tener una vida en familia en plenitud. Nos está diciendo que es nuestra casa el primer lugar en el que vamos a aprender a amar.
O sea, cuando hablamos de amistad con los hermanos, lo primero son nuestros hermanos más cercanos, o sea, los que están en nuestra casa. Entonces la pregunta vendría, mis hermanos, en este momento a ser, ¿cómo estoy amando yo a quienes están en mi casa? O sea, qué muestras de amor, qué atenciones, qué gestos de cariño, qué solidaridad estoy yo mostrando con las personas más cercanas. Porque como bien lo dice la palabra, quien no tiene ese detalle de preocuparse por el más cercano, por los suyos, dice, por la propia familia, claramente lo dice la cita, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Entonces, primer llamado a amar a quienes están en nuestra casa. Pero también veíamos nosotros que estamos llamados a amar y a mostrar este amor que Dios nos da en la comunidad. Y tenemos aquí una cita tomada del libro de Hechos, capítulo 2, versículo 44, que dice que todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vamos a recordar algo que vimos en la clase y que es la idea, la definición de lo que es una comunidad cristiana, porque no es cualquier comunidad. El Señor nos llama a crear comunidades cristianas. Entonces recordemos que es una comunidad cristiana. Son personas, es un grupo de personas, vean, que ha sido llamada por Jesucristo. O sea, no lo llamó un político, no lo llamó el de la directiva del lugar en el que vive, no lo llamó un maestro, no, lo llama Jesucristo, llama a este grupo de personas. Y este grupo de personas, esta comunidad, tiene la misión de crecer en una vida a la luz del Espíritu Santo. Entonces vemos nosotros que no es cualquier comunidad, es la comunidad cristiana que se caracteriza por una vida de obediencia a Dios, ¿verdad? A través de Jesucristo. Y que también es una comunidad en la cual se transmite la palabra de unos a otros. Como esta primera comunidad cristiana que nos muestra en el libro de Hechos, nosotros estamos también llamados a participar, mis hermanos, en esa vida de iglesia, en esa vida en comunidad. Tenemos que salir al encuentro con los hermanos. Claro, hoy por las condiciones de la pandemia, pues muchos, a lo mejor por situaciones particulares, no pueden ir a las asambleas abiertas o no pueden ir posiblemente a la Eucaristía, ¿verdad? Pero yo les animo a que nomás puedan, lo hagan, porque tenemos nosotros que fortalecer esos lazos de hermandad. Nuestra comunidad son nuestros hermanos y también con ellos se muestra el amor que Dios nos ha dado a nosotros, es en la comunidad. Entonces es importante que nosotros participemos en esa vida en comunidad, que aprendamos a vivir esa vida fraterna, solidaria, a la que nuestro Señor nos llama, ¿verdad? Donde no hay egoísmo, donde no hay envidia, sino que debe haber amor, debe haber compartir, debe haber solidaridad, debe haber generosidad, debe haber empatía con el hermano que está sufriendo, pero también con aquel que está alegre, que tiene buenas noticias, que tiene una situación feliz en su familia. Todo eso nosotros lo tenemos que hacer en comunidad. Recuerdan, una comunidad que está creciendo a la luz de Jesucristo, ¿verdad? Bajo el respaldo de la palabra de Dios. Y eso es lo que caracteriza nuestras comunidades cristianas de cualquier otra comunidad. Bien, ¿qué más vimos en el tema de vivir en comunidad? Es importante que nosotros estemos claros, mis hermanos, que necesitamos vivir en comunidad. Los seres humanos no somos seres no somos seres aislados, no somos seres solitarios. Nosotros hemos nacido para vivir en comunidad. No podemos sobrevivir si estamos solos. El llamado es a eso, a vivir en comunidad, a compartir. Y yo les seleccioné de todas las citas que vimos en la clase esta cita del Génesis, capítulo 2, versículo 18. Luego, Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Palabra de Dios.
el mismo Señor, nuestro Señor, dice, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, no es bueno llevar una vida en soledad. Y Él crea la compañía idónea, en este caso para Adán, y es Eva, la ayuda adecuada para él. Entonces nosotros, como somos seres llamados a vivir en comunidad, somos seres sociables, a lo largo de nuestra vida vamos formando distintos grupos, ¿verdad? Pero Dios nos llama no a vivir en un grupo, sino a vivir en una comunidad, como lo que vimos en la cita anterior, en una comunidad cristiana, cuyo elemento principal es precisamente Jesucristo, ¿verdad? Que esa es la principal razón para mantenernos unidos. ¿Por qué es importante vivir en comunidad? Porque la comunidad nos fortalece, la comunidad nos hace crecer, la comunidad nos permite, mis hermanos, ser mejores cristianos. Nos ayuda a desarrollarnos espiritualmente y a dar un buen testimonio de lo que Jesús hace y que Jesús vive en nuestra vida. Eso lo hacemos nosotros en la comunidad. ¿Qué aprendemos en la comunidad? Aprendemos muchas cosas, lo vimos en la clase, les vamos a recordar algunas de ellas. En la comunidad nosotros aprendemos a comunicarnos con Dios. Ahí se nos ilustra, se nos orienta de cómo establecer esa comunicación con Dios. También en la comunidad nos enseñan a aprender y a escuchar el mensaje que Dios nos da y hacerlo vida en nosotros. La comunidad también nos sirve, nos orienta para hacer vida ese mensaje que Dios nos da. A través de la comunidad, Dios nos hablará y hace un pacto con nosotros que somos sus pueblos. Y algo sumamente importante, que es en comunidad donde el Señor reparte sus dones. Lo decíamos en la clase, los dones no tienen sentido si estamos solos. Los dones son para hacerlos crecer en la comunidad. Finalmente, vamos a ver qué es vivir como hermanos. Si hablamos de que lo importante que es la comunidad, que el Señor nos llama a crecer en una comunidad y que es importante la comunidad. Muy bien, pero ¿qué es vivir como hermanos? ¿Qué es lo que significa vivir como hermanos? Tenemos aquí una cita tomada de San Mateo, capítulo 20, versículos del 26 al 28. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser su esclavo. Porque del mismo modo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. ¿A qué nos llama la palabra? ¿Qué es ese vivir como hermanos? Dice claramente, servir a los demás. Quiere decir estar pendiente del otro. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, siendo para servir, así estamos llamados nosotros a servir a los hermanos. ¿Qué es lo que podemos hacer en esta amistad con los hermanos? Orar por el hermano, ¿verdad? Eso es ser hermano de alguien, interceder por sus necesidades, por sus intenciones. Eso lo hacemos cuando estamos juntos como hermanos. También, si somos hermanos, tenemos que ayudarnos. Tenemos que ver, como dice la palabra, esa necesidad que el otro tiene y asegurarnos de ser instrumento de servicio hacia ese hermano. También nosotros, si somos hermanos, estamos llamados a aconsejar al otro. Es nuestra obligación, mis hermanos, aconsejarnos entre nosotros. Y esto nos lleva a algo que también es sumamente importante y es permitirnos la corrección fraterna. Esa también la hacemos entre hermanos. A los hermanos que son aquellos a los que amamos y hemos crecido en comunidad juntos, nosotros les debemos también el hacer esa corrección fraterna y debemos también aceptarla cuando alguno de ellos nos la da a nosotros. Es en esta vivencia de hermanos donde también el Señor nos habla y nos muestra el camino y nos indica si no estamos haciendo lo que Él espera que nosotros hagamos. Entonces también en esta vivencia de hermanos, no solo nos amamos, sino que en ese amor del Señor
también nos damos esta corrección fraterna. Es tan importante esta vivencia de hermanos, esta amistad con los hermanos, que se puede comparar como la oveja con el pastor. Si la oveja está cerca del pastor, se siente fuerte, se siente libre de peligro, se siente que nada le va a hacer daño. Pues vean que igual es la vida en comunidad, igual es la amistad con los hermanos. Cuando estamos cerca, cuando estamos creciendo como comunidad, somos más fuertes. Podemos resistir los ataques del enemigo, somos valientes y sobre todo tenemos el ánimo para perseverar y para seguir creciendo. Si nos alejamos de la amistad con los hermanos, es todo lo contrario. Nos volvemos débiles y estamos más expuestos a los ataques del enemigo. Entonces el llamado, mis hermanos, es a mantener esta amistad con los hermanos, a fortalecer los lazos de amistad con nuestros hermanos, comenzando en casa, luego con nuestras comunidades cristianas. Esto es el resumen del tema de amistad con los hermanos. Vamos a avanzar. Siguiendo con esto, pues en el plan divino de Dios, vemos, nos acaban de explicar qué maravilloso es la comunidad y por qué nuestro Señor Jesucristo nos manda a vivir en comunidad. Pero en este momento, nosotros vemos que así como hay cosas buenas que Dios quiere, el enemigo siempre está en contra de esto. Por eso, ahora vamos a ver el resumen de enemigos de la comunidad. Dice en Mateo 12:25, Jesús, que sabía lo que estaba pensando, les dijo: todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo, y una ciudad o una familia dividida en bandos no puede mantenerse. Fíjense, mis hermanos, que sí, en efecto, Satanás logra la división interna en cualquier comunidad. Comienza por usted con Dios. Ahí rompe todo. Usted comienza a sentir, yo comenzamos a sentirnos mal, tenemos esta relación con el Señor, y después de romper esa primera unión, Mi hermano no se le escucha. rompe la... Ahora se escucha. ¿La? Sí. Vale. Lo que pasa es que rompe en ese momento Satanás con la división interna, rompe esa comunión que se tiene con la comunidad y rompe primero con uno para romper con Dios. Luego automáticamente nos pone mal y rompemos lo que es la comunidad con los demás. Así que, ¿cómo lo hace el enemigo? Usa las debilidades humanas. Y al hacerlo, rompe la dependencia de nosotros con Dios. El enemigo sabe bien que usted y yo sabemos que nunca descansa, porque él sabe los planes benditos de Dios. Que el Señor eternamente lo tiene, pues nos tiene a nosotros en el Espíritu Santo, nos tiene alerta. Pero esto no queda, él nunca se queda indiferente a la obra del Espíritu Santo. Él usa estas debilidades de nosotros, como por ejemplo el habla ligera. Nos explicaban cómo nosotros llegamos a juzgar a las personas. Las llevamos a tener, acaso por chismes, por murmuraciones. Nos llama a estar atentos a esas trampas que él nos pone. ¿Saben por qué? Porque cuando usted duda, cuando usted no está seguro, empieza usted a cuestionar. Y al cuestionar, empieza a tener dudas sobre la palabra de Dios. Y usted debe de tener fe en la palabra y los mandamientos. A través de esto, comienza él a trabajar lentamente. Por ejemplo, las críticas nos enseñaban qué era una crítica. Nos enseñaban que las críticas puede uno ser responsable, debe de ser responsable en las opiniones que uno da. Una opinión de algo o algo puede ser positiva o puede ser negativa. Recordemos cómo nos dice el mandamiento. Dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros. Lleva a buscarnos y a encontrarnos la corrección fraterna a la representación del mal de los que hemos amado.
tenemos que tener el amor interno. Tenemos que tener mucho cuidado con no cometer. Tenemos que saber decir cuando se ha hecho algún mal, hacer la corrección inmediata. Hay que ver cómo corregir al otro, como quiere que lo no, nosotros lo estamos haciendo de amor. Por eso debemos de entender todas estas cosas que llevan a alejarnos de la verdad propia. Todo esto debe ser considerado como una mentira. Todo lo que se aleja de la verdad es considerado una mentira. ¿Saben qué? Por ejemplo, nos enseñaban sobre las exageraciones. Y en ese momento las exageraciones es como cuando usted va en el tráfico y de repente usted le hablan y le dice, es como hay como 1000 carros, y lo que usted está haciendo está incrementando enormemente lo que está haciendo. Ahí está mintiendo. Tal vez hay una gran fila de carros, pero no son 1000. Igual otra de las cosas que afectan son las adulteraciones. Cuando usted hace fraude, cuando usted quiere vender algo, por ejemplo, muchas veces nos hemos topado que nos dan unas monedas y las moneditas de repente son monedas viejas de Colón y usted me las dieron a mí, yo se las paso. Usted está haciendo un fraude. ¿Bien? Igual uno debe de tomar muy en cuenta, hay un dicho que dice toda la buena fama se tarda uno en la reputación en construir una vida, y se destruye en un segundo, puede destruir. Entonces uno debe de tener mucho cuidado para no cometer injusticia. Dice por ejemplo en San Juan 14:6, dice, Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente por mí se puede llegar al Padre. Nuevamente que Jesús es el camino. Es la manera en que nosotros debemos vivir en base a Él y para Él. Como se dirá, esto nos dice la Santa Madre Pedro, ella nos guía para la interpretación de esto. Todo lo que hagamos tiene que ser en base a Él y por Él. Nosotros podemos tener vida eterna. Mi hermano, mi hermana, ustedes están preguntando, ¿y entonces? Yo tengo una condición. Yo, pueden decir mis hermanos, soy de mi casa, de mis hijos, son súper ocupadas en mi vida. Hermanos, usted y yo, en este momento, debemos de entender que la vida es Jesucristo. Y lo que de esas ocupaciones es el tiempo que ocupamos para hacer cosas, pero tenemos que entender que Jesús es la vida. En esa medida nosotros podemos hacer el mandamiento que dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como. Yo les invito siempre, como nos enseñaron mis hermanas, es a ver al otro Cristo. El amor es Dios. Y bien, con esto veíamos en la segunda parte la cita de Romanos 2:1. Dice, por eso no tienes disculpa, tú que juzgas a otros, no importa quién sea, al juzgar a los demás te condenas a ti mismo. Lo mismo que hacen ellos, y nos olvidamos de que Dios nos juzga de la misma manera que juzgamos a los demás. En esta cita, igual que en San Mateo 7:1-5, dice, no juzguen a otros, porque Dios no lo juzga a ustedes. Yo les pregunto en este momento, mis hermanos, mis hermanas, ¿y ustedes siguen juzgando a otros con un afán de destruir, con un afán de hacerlos quedar mal? Yo les hago una pregunta, fíjense bien, cuando de repente alguien pasa
Y dice alguien, es que este viene muy bien vestido. ¿Será porque algo habrá hecho? Y ahí están como queriendo dañar la imagen. Y la escritura es bien clara. Hay que hacerle caso a Dios. Y Él dice, juro por mi vida, dice el Señor, que ante mí todos doblegarán la rodilla y todos alabarán al Señor. Ahí nos recuerda que Él es el que tiene el poder. Él es el Todopoderoso. A Él hay que obedecerle. El juicio corresponde solo a Dios porque Él es el juez de amor. Él no es un juez duro. Él ve más allá de la apariencia, ve nuestro corazón. Él inmediatamente dice, nos ama tanto que Él en su amor nos juzga. El juicio solo a Él se le corresponde. Uno puede hacerlo de una forma hasta decir, qué desordenado viene, o decir, ¿por qué viene muy ordenado? Como dice, nunca se complace a la gente. En las acciones, en las apariencias. Y todo esto vimos como Satanás también usa herramientas internas para separar la unión con Cristo en la comunidad. Vimos sobre el rencor, el resentimiento, que hay que dejar las cosas del pasado. No hay que tener esa tentación que tiene el diablo de decir, ¿te acordás cuando estabas chiquito? Esa señora te sacaba corriendo cuando jugabas en el patio y pasás y de repente te acordás, sí, esta señora, este señor, y empezás y ya te amargó la vida, y eso pasó. El presente es lo que nos interesa. Entonces, no hay que estar recordando para estar abriendo esas heridas. El egocentrismo es uno de ellos. Aquello que piensa que todo el universo gira en favor de uno. Uno es el centro. Y todo lo que pasa me hace sufrir. Vimos desde la entrada en la primer redil y nos enseñaron nuestras hermanas cómo eran las victimitas. Que en todo uno se sentía la víctima de todo. El otro aliado que tiene Satanás son los sentimientos. Ese es otro aliado que te dice, es que miren, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, y el redil, qué aburrido, es que estoy cansado, que no siento. También vimos en el inicio del redil que decía, el caminar en Cristo es por fe, no por sentimiento. Y el sentimiento nos enfría y enfría toda la comunidad. La otra es la imaginación. La imaginación colabora que algo pequeñito que pasó se acabó, uno lo hace inmenso. Tal vez vas pasando, estás entrando en la comunidad, nos decía, y uno saluda, hola, buena, y tal vez no te escucharon o estaban ocupados y la persona se va a sentar. Quizás les caigo mal, quizás, y empieza aquello a darle una y otra vuelta. La inseguridad era otra. La inseguridad, vimos que la falta de carácter hacía que la inseguridad era dominada por la imaginación, por esos sentimientos y por ese egoísmo que provocan realmente una gran inseguridad. Nosotros debemos de estar dispuestos y firmes en la voluntad a perdonar, a ser libres, a eso que no te pone condiciones en el amor. El amor perdona y olvida y te deja fuera de todas esas ofensas. Ya no hay que recriminarse. Se recuerdan, veíamos lo que decía San Francisco de Sales en sus escritos, decía, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Todas esas cosas que uno dice, sí, yo voy a perdonar, sí, pero no lo hace, ahí se queda en medio de la nada. Hay que tomar esa actitud. ¿Y saben por qué? Porque eso nos permite darnos a los demás. ¿Qué pasa cuando usted no se quiere dar a los demás? Nos explicaba nuestra hermana hace poco qué maravilloso es cómo actúa el Señor en la comunidad. Nosotros, las personas que no se quieren dar, no se sacrifican por los demás, se separan de los grupos y eso empieza a representar una división. Hemos sido llamados a ser uno con Cristo Jesús para que junto con Él nos demos a los demás. Y veíamos cómo combatir estos síntomas. Veíamos cómo los rencores, las críticas, los juicios, cosas que separan, nosotros podemos combatirlas con amor, verdad, perdón, para unirnos a Cristo con sus dones. ¿Para qué?
para que vivamos como hermanos, para que nos amemos y nos sirvamos. Todo aquello que usted ha identificado como división, inmediatamente hay que quitarlo. No hay que estarlo contemplando, porque eso es como un cáncer peligroso que termina separando. Usted debe de atacar e ignorar todo eso. Recordemos tener un corazón listo y un corazón agradecido para obedecer al Señor. Continuamos con el otro resumen. Bueno, pasamos al resumen de nuestras dos clases, parte 1 y parte 2, de cómo demostrar el amor a nuestros hermanos. Y decíamos que no podemos decir amar a los hermanos y no demostrarlo, ¿verdad? Solo demostrando nuestro amor, ellos estarán convencidos de ese amor y podrán acudir a nosotros con confianza y seguros de que están acudiendo a un verdadero cristiano, con libertad para podernos pedir ayuda, un consejo o lo que necesite. Y pueden surgir algunas interrogantes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que cuestionarnos cómo sirvo yo a mi hermano o si estoy sirviéndole yo a los demás. ¿Les ayudo en sus necesidades o solo pienso en mis necesidades todavía? ¿Les acompaño cuando se sienten solos, tristes, afligidos o están enfermos? Dios nos manda a reflexionar todo eso, a escudriñar nuestro corazón. Muchas veces nos llamamos cristianos, pero nuestras acciones, no son muestra de nuestro cristianismo, porque en nosotros tal vez no hay caridad, no hay bondad, no queremos compartir lo nuestro, lo que Dios nos ha dado. Todavía reflejamos mucha crítica, mucha mentira, mucho egoísmo en nuestra vida. Entonces la palabra cristiano, decíamos que a veces nos puede quedar grande, ¿verdad? Porque cristianos no solo quiere decir yo estoy en un grupo de la iglesia, yo creo en Dios. Tenemos que amar y demostrar el amor a nuestros hermanos. Y nuestra hermana que dio esta clase, Gladys, decía que a veces en nuestro trabajo hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Y es allí donde nos cuesta nosotros ser ejemplo y dar testimonio del cristianismo, porque lo que podemos hacer a veces es con alguien que tal vez no nos cae muy bien, nosotros inventar algo, una mentira, un chisme, algo que vaya en contra de ellos, que le cause mal y que dañe su persona. Y sin embargo, pensamos que somos cristianos porque asistimos a un grupo parroquial, comunidad como la nuestra, o simplemente creemos en Dios. Entonces decimos, yo soy cristiana porque leo la Biblia, porque voy a misa. Pero en nuestro entorno, con los demás, todavía no demostramos amor, el amor que Dios primero nos dio a nosotros. Hay que recordar que Él es el que nos amó primero. Entonces nosotros tenemos que ser instrumentos para poder reflejar y darles el amor a ellos, el que nos da a nosotros Dios primero. Y en todo momento, sin importar cómo seamos, Él no se fija en nuestras apariencias, como nosotros muchas veces lo hacemos. Aparentemente la hermanita que se sentó a la par mía no me es como muy agradable porque me fijo en lo externo. Entonces la discrimino, ni siquiera quiero, me nace orar por ella. No le quiero hablar, no le quiero ni siquiera volverla a ver. Entonces tenemos que aprender a demostrarles el amor en pequeños detalles también y a desinhibirnos, pedirle a Dios que nos ayude a no tener esas inhibiciones que decíamos,
Es que en mi casa a mí no me enseñaron a demostrar amor, porque todos hemos sido como, no nos hemos demostrado mucho amor así, externamente, con abrazos, con alguna caricia. Pero Dios nos puede quitar esa inhibición que nosotros traemos desde nuestra niñez y que no hemos practicado en nuestra familia. Nosotros somos llamados a ser testigos de ese cristianismo ante el mundo y ante todos los demás, cercanos y lejanos a nosotros también, ya que el mundo actual no se convertirá nunca a Dios si en nosotros no encuentran esa vida cristiana, un signo y testimonio de lo que realmente es ser cristiano, seguir a Cristo, creerle a Él y aceptar la voluntad de Dios. El primer mandamiento, ¿qué dice? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Están unidos, no es que sea uno y dos, es uno solo. Entonces nosotros no podemos decir yo amo a Dios cuando no puedo amar a mi prójimo. Ese amor de Dios que le tenemos a Dios lo tenemos que reflejar amando a nuestros hermanos también, independientemente quién sea. Dios nos dice, tienes que amar al que te trata bien, al que no te ofende, al que te ayuda, al que te ha dado. No, independientemente quién sea que nos haya hecho, si no nos ayudó cuando le pedimos ayuda, pues allí es donde Dios nos manda en primer lugar. Orar por ellos es una forma de amar. Cuando alguien nos hizo un daño y en oración Dios nos pone el nombre de esa persona o nos pasa la imagen de su rostro, decimos, no, ahorita no me quiero recordar de esa persona. Y ya le cambiamos el tema al Señor, ¿verdad? Comenzamos a orar de diferente manera porque no queremos elevar una oración por esa persona que tal vez nos hizo daño. Y a eso nos manda el Señor también. Esa es una manera de amar. En primera de San Juan 4:20 nos dice la palabra de Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues, si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Esta es palabra de Dios. Es muy difícil, a veces es muy difícil, ¿verdad? No para todos es igual demostrar amor, pero aquí en la comunidad aprendemos a amar también. Quizás antes de la pandemia, sí, nos demostrábamos mucho el amor de esa manera, nos abrazábamos con un apretón sincero. Nosotros sentimos el amor de Dios en el otro y a veces ansiamos que alguien al llegar al grupo nos abrace para poder sentir ese amor. Ahora las cosas han cambiado, pero entonces están estos medios también. Aquí nos podemos comunicar, nos podemos ver, nos podemos hablar, podemos orar por los demás y el poder de Dios se transmite igual. Para Él no hay barreras, no hay pantallas que dividan y no pueda llegar y transmitirse el amor y el poder del Señor. Así que tenemos que buscar ser creativos, pedirle al Señor, al Espíritu Santo que nos ilumine para poder demostrar ese amor, sobre todo en aquellos a quienes más nos cuesta, porque también Dios es Dios de detalles y así como Él tiene detalles en nuestra vida, nosotros también debemos de tener detalles con las personas que amamos y con las que tampoco no amamos tanto, ¿verdad? Pero por lo menos decirle, Dios te ama. Y ellos se van a sentir felices con eso, porque Dios es el amor mismo. Tenemos que poner a trabajar todos los dones que Dios nos ha dado con los demás, no para nosotros mismos, para crecer yo. Ese es egoísmo. Entonces, todos esos dones, el del consejo, el de enseñar, el de predicar, el de orar por los enfermos, el don de milagros, etcétera, es para ponerlos a trabajar por amor a los demás.
por amor a Dios, pero por amor a los demás también. Y en Ezequiel 11:19 la palabra de Dios nos dice: yo les quitaré ese corazón duro como la piedra y les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Esta es palabra de Dios. Si usted, mi hermano, mi hermana, todavía piensa, es que yo no puedo, mi corazón es muy duro. Toda la gente, mi familia siempre me lo ha dicho, que yo tengo un corazón duro. Pero el Señor es capaz de quitar ese corazón duro como piedra y darnos un corazón dócil para que podamos amar a los demás. Y estamos llamados en primer lugar a amar a nuestro prójimo, el más cercano, ¿verdad? Que es nuestra casa. De ahí lo demás, ¿verdad? Todos los demás vienen por añadidura, nuestra comunidad, en nuestro trabajo, nuestros compañeros y así todos los que nos rodean. Para poder demostrar el amor al Señor, nuestros hermanos, también decíamos en la clase que tenemos que pedir en oración al Señor para saber qué es lo que ellos necesitan. Porque a veces pueden necesitar un abrazo, un consejo, orar por ellos porque se sienten enfermos y a veces algo material también. Estamos llamados también a tocar nuestro bolsillo y a darle a los demás un poquito de todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, porque no es nuestro. Nosotros solo somos los administradores. Entonces no podemos decir, como yo le voy a dar si yo necesito más, después me va a hacer falta. El Señor se va a encargar. El Señor va a proveer y le va a dar 100 por 1. Y yo soy testigo de eso. Cuando yo me he desprendido de algo pequeñito, el Señor me manda el doble y hasta el triple de lo que yo he dado para los demás. Así que ni que eso sea un obstáculo para decir, si yo no tengo cómo voy a dar. De eso que tenemos, de eso podemos dar. Y el Señor se lo va a regresar con creces. Y todo esto pues fueron enseñanzas de Jesucristo. Y Él les dijo a los discípulos que se tenían que amar como Él nos amó a nosotros. Es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo también. Para poder demostrar el amor, decíamos que tenemos que acoger, perdonar y dar. Acoger con cariño, con amabilidad, con sonrisa, con una mirada que refleje a Cristo, ¿verdad? Dar y dar no solo consiste materialmente. Si usted ya pensó, es que no tengo ni siquiera trabajo, ¿cómo voy a dar? Pues de su tiempo, mi hermana, de su vida, su tiempo, dedíquele a los demás un tiempo de calidad, y esa es una manera de amar también. Dedíquele al Señor su servicio, y ese servicio es para los otros, porque si nosotros vamos a hacer obras de misericordia, pues ahí estamos amando a la misma vez. Estamos haciendo una obra de misericordia y a la misma vez estamos atesorando para el cielo, cuando nosotros lleguemos allá arriba, que esa va a ser la prueba que Dios nos va a pasar primero. ¿Cuánto has amado? Él no nos va a preguntar cuántas prédicas diste, cuántos rediles diste, cuánto hablaste en lengua y cuántas profecías. Todo eso es bueno, pero la prueba que tenemos que pasar es la del amor. ¿Cuánto amaste? ¿Cuántos enfermos visitaste? ¿Cuántos encarcelados? ¿Cuántos ancianos? ¿Cuántos niños? Todas esas obras de misericordia que aquí en la comunidad las tenemos para la gloria de Dios. Y que no nos afecte lo que digan o lo que piensen. A veces decimos, es que ¿qué van a decir? Me da pena. Puede pensar mal o se va a sentir mal si yo lo hago. Pidámosle al Señor y al Espíritu Santo que nos dé el valor de acercarnos a los demás para poder demostrarles el amor. Aunque sea con una palabra y decirle Dios te ama. Creo que ahí completamos la necesidad que puede sentir en ese momento, y si podemos más, pues demos más. El Señor sabe.
Y como les decía, aquí en la comunidad es donde vamos a aprender a amar. Así que hagamos todo lo posible por amar a los demás, y si no hemos empezado, pues este es el momento. Ahora en pandemia, ya no es pandemia, eso ustedes ya se dieron cuenta, ¿verdad? La OMS dice que ya no es pandemia. Ahora es sálvese quien pueda, ¿verdad? Quien quiera utilizar mascarilla, todo el protocolo lo tiene que hacer, porque ya el COVID ya va a vivir entre nosotros hasta que el Señor diga. Entonces, en estos momentos hay tanta gente necesitando de nosotros, de un consejo, de una oración, de víveres, de comida, de tantas cosas, que tiene sed de Dios. Pues entonces es el momento de comenzar a amar. Así que gloria a Dios. Seguimos con el siguiente tema. Para terminar este resumen, vamos a ver, continuar, digamos, cómo escuchar la voz de Dios. Escuchamos con nuestra hermana la importancia de la docilidad del Espíritu. Así el Señor nos está llamando de una forma y única de que les obedezcamos. Eso lo vemos en San Juan 10:14, que dice lo siguiente: yo soy el buen pastor, así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre. O sea que el Señor siempre nos ha dirigido porque nos conoce. Somos sus hijos, somos consentidos, y Él sabe qué cosas estamos pasando y qué cosas necesitamos. Fíjense bien que Él está presente, aun cuando aquellas cosas no se cumplen. Entonces nosotros lo único que tenemos que tener en cuenta es que Él nos ama, que Él tiene completamente el control de todo. Hay que ser concretos con Él, evitar esa ceguera del egoísmo. Él nos dijo en el Salmo 37:23, dice, Él dirige al hombre, Él dirige los pasos del hombre y los pone en el camino que le agrada. No se preocupe, mi hermano, Él lo va a llevar, mi hermana, Él lo va a poner donde usted quiera. Usted tiene que saber qué hacer, es orar, porque Jesús no le va a fallar. Para eso nos mandó el Espíritu Santo, para que hagamos las cosas bien. Hay que cumplirle, hay que sentirse entregado a Él. Usted me puede preguntar, ¿y cómo voy a comenzar a hacer eso? Eso a través de las Escrituras, a través de la oración. Nosotros distinguimos señales. Nos hablaban, ¿se acuerdan de aquel faro? Pues nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Cuando usted sienta paz, hágalo. Si no siente, no lo haga. Tiene la palabra de Dios, tiene la tradición apostólica. Haga caso. Hay que sentirse, hay que ser humilde para que su fruto sea la paz. Y ahí está todo lo que usted debe de hacer. No deje que aquel tercer enemigo, que las circunstancias, nos corte. Usted tiene que tener paz. No se preocupe, que el Señor en su Santo Espíritu nos va a guiar siempre. Y sobre todas las cosas, tenemos que evitar el egoísmo, la desobediencia, la hipocresía, todas esas cosas que nos cambian del Señor. Recordemos, como nos acaba de decir en 1 Corintios 12, que dice, los dones, todos tenemos algo que dar amor, pero de otras formas. No se ore, póngase en paz con Dios y va a seguir creciendo. El Señor nos ama y yo les invito siempre a seguir en nuestro redil, que es el Señor el que nos pone, y a usted a ser bendecido. Gracias, María. Cerremos la clase. Gloria a Dios. Cerramos nuestra clase, mis hermanos. Les voy a pedir que me acompañen, por favor, con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre bueno, por esta oportunidad que nos has regalado, porque nos has permitido hacer un recorrido de cuánto nos has enseñado en lo que llevamos en este camino del Redil 2. Gracias por mostrarnos con claridad, Dios, qué es lo que quieres que hagamos. Te pido, mi Señor, que nos permitas tener siempre el oído atento a tu palabra, a tu mensaje, y que podamos con claridad saber lo que quieres de nosotros y tengamos la fortaleza y la valentía para cumplir con esa voluntad en nuestras vidas. Guía siempre nuestros pasos, Señor, nuestro caminar. Bendice a cada una de nuestras familias y permítenos seguir adelante, perseverando, mi Dios, en este redil
y que podamos al final alcanzar la salvación, que es la aspiración que todos tenemos. Bendito seas, mi Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Madre, por tu protección. Gracias, Espíritu Santo, por tu guía e iluminación. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.